Chileno Augusto Pinochet, Lucía Iriart, se postule a la presidencia de Chile en diciembre próximo. La agrupación hizo un llamado público a Iriart para que asuma la candidatura presidencial que represente el pinochetismo ante la falta de candidatos que podría presentar el sector. La campaña presidencial para que Lucía Iriart acepte el desafío electoral comenzará dentro de las próximas semanas. Los familiares de 1.500 presos que iniciaron una huelga de hambre en Bolivia se sumaron hoy a la protesta en las puertas de la penitenciaria de La Paz. Participan unos 200 familiares y amigos de los reclusos. Estos últimos iniciaron la protesta para exigir que se aceleren sus procesos judiciales. Y en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, las autoridades quieren reglamentar el uso de aretes y otros accesorios que muchos adolescentes están incrustando en el cuerpo. Los legisladores pretenden que los menores de edad tengan el debido permiso de sus padres para hacerse perforaciones en la piel. La iniciativa multaría además con $1.000 a aquellos comercios que atiendan a un menor que no tenga el consentimiento de sus padres. Fueron detectadas 5 muertes en Estados Unidos vinculadas a la liposucción. Un grupo de médicos de Nueva York acaba de poner en tela de juicio la supuesta seguridad de este tipo de cirugía estética, que es la más popular. Los pacientes murieron de un ataque cardíaco, coágulos sanguíneos en los pulmones y acumulación de líquidos. Estas causas parecen estar directamente relacionadas con el procedimiento, ya que durante la liposucción... Asesinan al líder político en Guatemala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Tu padre, Mariana. Muy buenas noches. Tremenda explosión se registró en una refinería de petróleo en Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos. Por lo menos 10 personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo cayó de un puente de más de 60 metros de altura. Aún no se saben las causas de este accidente. Tremenda explosión se terminó en una refinería, como le comentaba, en Corpus Christi, en Estados Unidos, y un paseo terminó en accidente en California, Estados Unidos. 15 de 31 turistas japoneses que se dirigían en un autobús hacia un parque del estado resultaron lesionados. Después de que el vehículo cayó de 60 metros de altura, no se saben las causas de este accidente. Un joven de 15 años de edad milagrosamente sobrevivió al impacto de un rayo en Miami, Florida, en Estados Unidos. Posteriormente, después del accidente, el lesionado permaneció en el suelo por más de 2 horas hasta que finalmente fue encontrado. Al parecer, se había refugiado de la lluvia debajo de unos árboles cuando fue alcanzado por el rayo. Ahora el joven se encuentra recuperándose en un hospital donde su estado de salud se reporta como estable. Fue asesinado a balazos el dirigente opositor del Frente Democrático por la Nueva Guatemala, Roberto Belaniro González, de extracción izquierdista. 4 hombres armados le dieron más de 10 balazos a quemarropa cuando salía de su residencia. El político llegó con vida al hospital, pero murió minutos después. Coordinaba un proyecto de campaña para hacer varias reformas a la constitución política del país guatemalteco. Este asesinato ocurre 3 días antes de que se realicen las elecciones para determinar si se hacen las reformas o no. El frente opositor al que pertenecía lo integran ex guerrilleros, sindicalistas, indígenas y civiles, por lo que se teme que el homicidio tenga fines políticos. Enseguida regresamos, está pendiente la información meteorológica. Cayó el presunto asesino de Oneida. Foro pretende destacar cada año la labor. Estamos con Elda Molina, tiene más información internacional. El Parlamento ruso inició hoy un proceso que podría concluir con la destitución del presidente Boris Yeltsin. Lo acusan de alcohólico, enfermo e incompetente. Además, pesan sobre él otros cargos como el haber lanzado reformas que han empobrecido al pueblo. La última de las medidas tomadas por el mandatario, y que fue la gota que derramó el vaso, fue la destitución de su primer ministro. En su lugar, nombró a un viejo aliado que, según expertos, difícilmente será confirmado por la Duma. Mientras tanto, durante la discusión en el Parlamento ruso para determinar si se destituye o no a Boris Yeltsin, cientos de comunistas se manifestaron afuera de las instalaciones para protestar contra el mandatario. Ya comenzó la primera fase del retiro militar de tropas yugoslavas de Kosovo. Cerca de 150 soldados salieron de la provincia en un convoy. Como se recordará, el domingo pasado altos comandos anunciaron el retiro parcial de las tropas, pero dijeron que no pueden hacerlo más rápido debido al constante bombardeo por parte de la OTAN.
Por su parte, voceros de la Organización del Tratado Atlántico Norte manifestaron que la salida de los militares no es suficiente y exigieron la salida total de las tropas. Mientras tanto, el presidente estadounidense William Clinton dijo ante veteranos de guerra que los ataques continuarán. Cifras realmente dramáticas de pérdidas humanas fueron dadas a conocer hoy por fuentes militares de Yugoslavia. Entre 1.200 y 1.500 civiles han muerto como consecuencia de los bombardeos de la OTAN, de acuerdo con los informes. No se han precisado cuántos de estos militares han sido muertos. En el reporte se señala además que las fuerzas aliadas no han podido interrumpir las principales comunicaciones entre las unidades militares serbias pese a todos los destrozos que se han ocasionado. El territorio kosovar continúa bajo el dominio de los serbios. En tanto, en las primeras horas de hoy jueves se registraron nuevos bombardeos en 2 suburbios de Belgrado. También se bombardeó la televisora RTS. Hasta ahora se desconoce el número de víctimas. Negativo recibimiento le dieron al ministro exterior de Alemania cuando se disponía a dar una conferencia donde defendería los bombardeos de la OTAN a Yugoslavia. Un manifestante que se opone a la guerra le lanzó una mezcla de pintura y un ácido con olores insoportables. En el mismo evento, otro activista se paseó desnudo frente a la tarima, seguido por las decenas de cámaras de televisión que se encontraban cubriendo el hecho. Y bueno, ya no es un sueño, es una realidad. Este jueves fue inaugurado el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Tlalnepantla, Estado de México. El presidente Ernesto Zedillo y su esposa Nilda Patricia arrancaron la operación de este centro acompañados de Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, funcionarios de gobierno y representantes de medios. El mandatario mexicano realizó un recorrido por las instalaciones del CRIT, visitó las áreas de hidroterapia, mecanoterapia, gimnasio, parque terapéutico, área médica y otras áreas. Este centro dará atención a niños con alguna discapacidad en forma gratuita, pero no funcionará como hospital. Los niños acudirán 3 veces por semana dependiendo de la situación. El CRIT tiene capacidad para atender, entre otras cosas, problemas de parálisis o lesión cerebral, problemas neuromusculares y anomalías congénitas. De esta forma se abre una puerta a la esperanza de miles de niños que por alguna situación física se ven con problemas para desarrollarse en la sociedad. En las palabras inaugurales habló el presidente del Grupo Televiso, Emilio Azcárraga. Y muy orgullosos de que un evento que se creó de una idea de unión de los medios se haya vuelto un evento de unidad nacional y que hoy se cristaliza en el primer centro de rehabilitación con el esfuerzo de todos los mexicanos que pusieron 1 peso, 100 pesos, 1000 pesos y que aquí en cada tabique, en cada piso, en cada parte pintada hay una parte importante de ese esfuerzo, de un sueño que hoy está cristalizado. Quiero agradecer también a todos los compañeros de los medios, 229 medios en total que se unieron a este programa, a este gran esfuerzo y que hoy vemos por primera vez el resultado del primer centro, que esperamos que seamos muchos más. El presidente de México, Ernesto Zedillo, recordó que cada centímetro de construcción de ese centro constituye parte de los esfuerzos de los mexicanos para lograr su construcción. También reconoció la labor de los medios. Creo que hablo a nombre de muchos mexicanos cuando hago un reconocimiento especial a los medios de comunicación masiva, cuya iniciativa, cuya capacidad de movilización han hecho posible este centro. A todos ellos, mi más amplio y sincero reconocimiento. Regresamos con la parte final de Imagen del Mundo. Este viernes en Buenos Días estará el Grupo Mercurio. Antonio González Fernández propuso varios puntos: determinar la elección del candidato priista a la presidencia de la República. En ellos se establece lo siguiente: cada precandidato financiará su campaña y ello será vigilado por el partido. Se fijará un tope máximo de gastos de campaña. Se prohíbe el uso de recursos públicos para el financiamiento de imagen. Se fijarán límites de tiempo en medios electrónicos. Las campañas serán del 1 de agosto al 3 de noviembre. Los aspirantes deberán renunciar a sus cargos públicos a más tardar el 15 de junio. Se votará en 300 distritos electorales del país. Ganará el que logre más distritos electorales y no el mayor número de votos. El 7 de noviembre será la votación abierta y el 20 de noviembre protestará el nuevo candidato del PRI a la presidencia.
Otro punto que dejó claro el líder nacional priista es que quienes aspiren a la silla presidencial por el PRI deben suspender de inmediato sus campañas personales o institucionales una vez que se publique el acuerdo de elección. Con el objeto de lograr verdadera equidad en la consulta, los aspirantes que al momento de la publicación del acuerdo desarrollen campañas personales o institucionales en medios de comunicación electrónicos, pagadas con recursos propios, oficiales o donativos, que de alguna forma promuevan o difundan su imagen, su voz o su nombre. Hilda Pérez Salazar opinó sobre las nuevas reglas para la elección del candidato del PRI a la presidencia. El problema... Ya definidas las bases, los diputados priistas del Congreso de Nuevo León ya tienen su gallo. El coordinador de la fracción del PRI, Óscar Adame, dijo que los legisladores de su partido apoyan a Francisco Labastida Ochoa para que sea su representante en las elecciones del 2000. Que representamos nosotros las corrientes priistas de aquí en el estado y que como tal creemos nosotros. Después de este corte. Otra granizada en Monterrey. Los choques no se hicieron esperar a causa de la lluvia. Su nombre, Johnny Damon. Su misión. Más de 850 hectáreas, pero para las autoridades no todo está perdido, como aseguran algunos ejidatarios. No es tanto como piensan los ejidatarios. No todo el bosque del ejido de la Trinidad se ha visto afectado. Entonces, respetamos mucho la manera como llevan las estimaciones, pero consideramos que no corresponde a la realidad. Ejidatarios del poblado La Trinidad cuestionaron las cifras dadas a conocer por la Semarnap en cuanto a la superficie afectada por el incendio en Montemorelos. La realidad es que el incendio está en 3 frentes, en un área general, o sea, total, de aproximadamente entre 4.000 y 5.000 hectáreas de bosque, pero la superficie afectada real son 850 hectáreas. Arturo Alcocer Lujambio, delegado de la Semarnap en Nuevo León, explicó que el ejido La Trinidad está conformado por más de 12.000 hectáreas, de las cuales 5.000 son arboladas y de ellas 3.985 son para aprovechamiento comercial. El delegado admitió, sin embargo, el registro de tala clandestina. Hay controles. Los incendios forestales que se registran en Nuevo León. Las autoridades ya trabajan en 2 de ellos, sin embargo, en el tercero, localizado en el municipio de Villa Aldama, en la Sierra de Gomas, no hay acceso que permita combatirlo. Está ya controlado. Se encuentra vía telefónica para darnos un reporte acerca de las lluvias que se registraron en Montemorelos. ¿Así es, Brígido? Sí, hola, muy buenas noches. Pues ahora sí se registraron lluvias en un lapso de 3 horas en el área del incendio en la sierra entre Montemorelos y Rayón en Nuevo León. Las precipitaciones que por momentos fueron fuertes, acompañadas de viento y escaso granizo. Un vocero de la policía de Montemorelos informó que a las 7 de la tarde recibieron el reporte del operador de radio ubicado en el ejido La Trinidad de las lluvias que se iniciaron alrededor de las 3 de la tarde. Sobre el incendio hasta esta noche no se había informado si las lluvias lo sofocaron. Será hasta el martes cuando se dé un reporte oficial. Habrá que agregar que en las poblaciones de la región cítrica solo se registraron lluvias muy ligeras. Esta es la información esta noche acá en Montemorelos. Estaremos muy al pendiente para que el día de mañana nos pases el reporte a ver cómo le fue a los incendios con estas lluvias. Sí, muy buenas noches. Gracias. En Nuevo León, el río más contaminado es el de Pesquería. Huele a rayos. Los vecinos de Santa Rosa multados hasta con 1.500 veces el salario mínimo. Ricardo Froto, jefe de inspección y vigilancia de la Profeco, dijo que estos negocios incrementaron el precio de los cristales en un 12% luego de la granizada del martes pasado. Explicó que en la mayoría de los casos los consumidores no se dieron cuenta del incremento ya que las aseguradoras cubrieron los gastos. Se revisó la facturación de estos negocios 15 días antes de la granizada para establecer el comparativo. Los negocios sujetos al procedimiento su clientela. Entre ellos se encuentran 3 discotecas del Centrito de la del Valle y uno del bar
del barrio antiguo en Monterrey. Ricardo Froto, jefe de Inspección y Vigilancia de la Profeco, dijo que existen varias quejas contra estos negocios por negarles el servicio tan solo porque no les parece la forma de vestir, la estatura o hasta el color de la piel. Explicó que estos negocios podrían ser multados hasta con 2.500 salarios mínimos o la clausura temporal de unos 15 días, pero en el caso de los reincidentes se aplicaría la clausura en forma nosotros. Otro espectacular accidente a causa de la lluvia. Cartones Bimbo, Cartones Bimbo. El granizo en Monterrey ahora fue en la meseta de Chipinque, pero esta vez el granizo no fue tan grande como el de hace 8 días. Este fenómeno meteorológico ocurrió poco antes de las 4:30 de la tarde. El tamaño del granizo fue de 1 centímetro de diámetro. La granizada duró casi 10 minutos y fue acompañada de una tormenta eléctrica. No se informó de daños o personas lesionadas. Llegó la lluvia y con ella los accidentes automovilísticos. En la carretera nacional a la altura de la colonia Country, el conductor de un tráiler perdió el control de la unidad, aparentemente por el pavimento resbaladizo y lo pesado de la carga. A consecuencia del accidente se registró un choque múltiple por alcance a unos cuantos metros de distancia. Asimismo, la arteria quedó semibloqueada. No hubo lesionados de consideración. Y otro... El tráiler, al entrar a la curva, 23 chocó por alcance con un automóvil y con el impacto este se estrelló contra un puesto de tacos, quedando lesionadas 4 personas. El percance ocurrió en el cruce de las calles de Jiménez y Washington. El camión era tripulado por Joel Núñez Banda y el automóvil por Araceli Arispe Martínez. Las personas lesionadas son María de Jesús Palomino González, María del Carmen. Para las próximas horas. Maricruz, buenas noches. Buenas noches, Yani. Gracias. La temperatura está muy estable en 27 grados aquí en la estación Centro Alameda. El cielo variando de nublado a medio nublado y las posibilidades de lluvia continúan latentes. De hecho, se incrementan para el día de mañana. Y vamos a ver en la imagen de satélite qué es lo que nos muestra en este momento la República Mexicana. Observamos grandes núcleos de nubosidad de desarrollo vertical, sobre todo en la porción oriental de nuestro país. Esto se debe a una línea de inestabilidad que parte desde el norte del estado de Texas, atravesando la región noreste, incluso provocando bastante inestabilidad hasta el centro y sur de nuestro país. Se espera que estas condiciones continúen para el día de mañana, por lo que no se descartan nuevamente chubascos, aunque en una forma más intensa que las que se registraron el día de hoy, para el día de mañana, sobre todo por la tarde y noche. Observamos la porción occidental completamente despejado y severos problemas de sequía tienen ya los estados de Sonora y Chihuahua. Se espera que prevalezca la ausencia de lluvias total para cuando menos las siguientes 24 horas en la porción noroeste de nuestro país. Y situación muy diferente tenemos a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, incluso San Luis Potosí y el centro del país, que esta noche reporta cielo nublado. Guadalajara está reportando en estos momentos alguna llovizna y el cielo completamente cerrado, que espera que permanezca así cuando menos las primeras horas del día de mañana y posteriormente disfrutará del cielo medio nublado. Chiapas reporta escenario de lluvias nuevamente y la península de Yucatán, la porción norte completamente despejada y hacia el oriente un escaso núcleo de nubosidad de desarrollo vertical que está provocando algún chubasco ocasional a estas horas de la noche. El estado de Texas ha tenido tiempo bastante severo, se espera que continúe el día de mañana los vientos fuertes, de moderados a fuertes, la posibilidad de tormentas eléctricas y chubascos para esta noche y la posibilidad también de fuerte granizo espera para San Antonio en las últimas horas de hoy y las primeras horas del día de mañana. Se espera que toda esta inestabilidad permanezca. Con 26 minutos, regresamos. Continúan los tornados en territorio estadounidense. Trágica explosión de un camión en Pakistán. Advierto que nos vamos a comer un pollito. ¿Qué te digo un pollito? Un guajolón de... Toda la información internacional, Elda, buenas noches. Gracias, Denet, muy buenas noches. Continúan los tornados en territorio estadounidense. En Iowa, por lo menos 2 personas murieron y 14 más resultaron lesionadas a consecuencia de 3 tornados registrados en por lo menos 4 condados. Los fenómenos que azotaron de oeste a este provocaron la caída de gigantescos granizos del tamaño de una pelota de béisbol.
Además, varios ríos se desbordaron y 10.000 viviendas se quedaron sin el servicio de la energía eléctrica. La OTAN suspendió hoy sus ataques aéreos contra Yugoslavia a causa del mal tiempo que se registra en la región. Mientras tanto, una delegación de las Naciones Unidas llegó a Belgrado en un esfuerzo más para encontrar una solución diplomática al conflicto. Miles de manifestantes en Texas, Estados Unidos, protestaron sobre puentes en contra de los bombardeos de la OTAN. Esta reacción fue un gesto de solidaridad que se realizó en diferentes partes del país para mostrar su rechazo a la destrucción sistemática de puentes en Kosovo. Trágica explosión de un camión en Pakistán. Por lo menos 65 personas murieron y 75 más resultaron lesionadas. Luego de estallar el vehículo que transportaba gasolina, decenas de personas trataban de recoger en balde el combustible que se derramaba del camión accidentado. 2 botes se estrellaron uno contra otro frente a las costas de Miami, Florida, en Estados Unidos. Las autoridades realizan las labores de búsqueda de cadáveres. Hasta el momento se han rescatado los cuerpos de un hombre y una mujer. Una niña se encuentra internada en un hospital en condiciones críticas con heridas en el cráneo. Aún no se sabe el número de personas desaparecidas por este accidente. Y ahora vamos con el señor de la escoba, Juan Pérez. Que le den candela. grados centígrados en el centro de Monterrey, la hora exacta, 9 de la noche con 34 minutos. Es alarmante el número de casos de personas que se encuentran con alto grado de intoxicación por plomo en la sangre en Torreón, Coahuila. Mientras, Peñoles sigue con oídos sordos. Más de 1.500 casos de niños con plomo en la sangre se han detectado de noviembre a la fecha en Torreón, Coahuila. Son los niños que viven alrededor de la industria Medmex. Una niña que se aferra a la vida a pesar de que cada minuto está contado. Ella tiene hidrocefalia y se le atribuye a la contaminación por plomo y arsénico generada por Peñoles. Hoy la empresa negó toda responsabilidad. Funcionarios de la empresa De haber quedado sin hogar, hoy unas 600 familias chiapanecas que lo perdieron todo por las inundaciones del año pasado recibieron una vivienda. El presidente de México, Ernesto Zedillo, realizó una gira por Pijijiapan, una de las zonas afectadas, y ahí refrendó la responsabilidad de su gobierno de querer un diálogo para acabar con el conflicto armado. Personas resultaron lesionadas al impactar el vehículo en el que viajaban contra un camión luego de no respetar la luz roja del semáforo. El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Díaz Ordaz y Santa Bárbara en Monterrey. El presunto responsable del percance, identificado como Daniel Martínez, fue trasladado por la Cruz Roja al hospital universitario, al igual que el otro lesionado, identificado como Cristian Alán Hernández Vázquez, de 7 años de edad. Por su parte, el conductor del camión, Guillermo Álvarez, dijo que no pudo hacer nada al momento de ver cómo se aproximaba hacia él la otra unidad que cruzaba la avenida a toda velocidad. Yo estoy pasando bien, ¿verdad? Y el chavo se está pasando en rojo, la vuelta. Y pues él, o sea, quiere que yo me eche la culpa, pero pues no puedo, ¿por qué? Salió del estado de coma una de las jóvenes del accidente ocasionado por Ricardo Boone. María Eugenia Manrique Bortoni, una de las víctimas del accidente provocado por Ricardo Boone Savage, salió del estado de coma y ya está en su domicilio. Maru, como la conocen sus familiares y amigos, recuperó el sentido del oído, aunque sigue grave. Todavía. Ella tiene sonda en el estómago, se le está dando de comer por el estómago. Todavía hay una serie de médicos que no la han dado de alta. Lo dio de alta el hospital, pero los médicos la están todavía tratando, ¿verdad? Los padres de Maru acudieron la mañana de este lunes ante el fiscal adscrito al juzgado cuarto penal y solicitaron que se desahogue una serie de diligencias dentro del proceso contra Boone Savage. Los informes que se piden son declaraciones que van desde los médicos que lo atendieron el día del accidente hasta uno por parte de las autoridades del penal del Topo Chico sobre las actividades que Boone Savage desempeñaba como instructor de tiro al blanco en el centro penitenciario. Autobús con 44 pasajeros a bordo. Un grupo de desconocidos intentó asaltar la unidad en la que viajaban familiares y amigos cuando regresaban de Veracruz a la Ciudad de México.
De acuerdo con testigos, los ladrones al parecer obligaron al conductor a orillarse, pero al no obedecerlos, estos le propinaron a la unidad 9 impactos de bala calibre 9 milímetros, matando a una mujer de 42 años de edad por la espalda e hiriendo de gravedad a una niña de tan solo 8 años. Los atracadores huyeron a bordo de una camioneta Guayín color negra y aún no se sabe de ellos. Quedó desmembrada parte de una banda de secuestradores en el estado de Jalisco. El grupo fue encontrado el cuerpo de una persona ejecutada. Estaba en el interior de un costal. El cadáver, al parecer, fue localizado por vecinos del lugar debajo de un árbol y fue reportado a la policía. No hay pistas hasta el momento de lo que pudo haber ocurrido. Solo se presume que la víctima fue asesinada a balazos. Tragedia familiar en Saltillo, Coahuila. Un policía ministerial. 7 grados centígrados, Centro Monterrey. Regresamos. Se las pierden. Vamos a los deportes con Alfredo González. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos con los deportes. La actividad de la liguilla por el título. Información después de estos anuncios. Y desea adquirir una copia de algún programa producido en La Fuerza de la Imagen, llame a Videocopias 333-7055. Hay más información internacional. Bandas organizadas de delincuentes que operan en algunos pueblos de El Salvador han agotado la paciencia de los habitantes. En Aguilares, miles de manifestantes salieron a las calles para exigir medidas más eficaces por parte de las autoridades. El propio alcalde del pueblo, Ricardo Palacios, dijo que a los habitantes no les quedará otra alternativa que hacerse justicia por su propia mano. En ese país, el secuestro se ha vuelto una modalidad para los delincuentes. El Ejército y la Policía de República Dominicana están en alerta ante una huelga general de 48 horas que convocaron varias organizaciones. La huelga comenzará mañana y seguirá violentos enfrentamientos en las calles entre algunos manifestantes y las autoridades. El nuevo paro exigirá la rebaja del precio del combustible, el cese de la privatización de empresas estatales y el aumento de salarios. Fue presentado un plan en Venezuela para dejar el sector eléctrico en manos de las Fuerzas Armadas del país. Gregorio Martínez nos tiene los detalles desde Caracas, Venezuela. En Venezuela, un grupo de trabajo integrado por militares, tanto retirados como en ejercicio, vinculados con el sector eléctrico, elaboró un plan para que las Fuerzas Armadas se encarguen del sistema eléctrico que opera las empresas del Estado, bajo la premisa de que este sector es prioritario para la seguridad y la defensa nacional. Ya se han realizado varias presentaciones del proyecto ante autoridades gubernamentales y sectores de la vida nacional. Si se cristaliza el planteamiento de dejar en manos de las Fuerzas Armadas el sector eléctrico, los militares estarían presentes en más del 80% del territorio venezolano. Esto es, tendrían casi 3 millones de clientes. A juicio de algunos voceros de distintos sectores, la razón de seguridad y defensa nacional es válida, en tanto que el sector eléctrico es estratégico. Por ello, según dijeron, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de custodiar las instalaciones eléctricas en prevención de cualquier ataque o acción de terceros que pueda ocasionar una interrupción del suministro. En Caracas, Venezuela, con la Fuerza de la Noticia, Gregorio Martínez. 9 de la noche con 54 minutos, la hora exacta. Regresamos. Esta mujer ha cometido un solo delito. Vivi. Ahora la intoxicación es irreversible. Hay quienes dicen... quien nos tiene el pronóstico del tiempo para las próximas horas y los próximos días también, ¿verdad? Así es. Janet, muy buenas noches. Fuertes tormentas azotaron la región de los Grandes Lagos en Estados Unidos. Estados como Michigan, Indiana, Iowa e Illinois se vieron afectados por el fenómeno meteorológico. Las intensas lluvias y fuertes vientos dejaron a más de 200,000 personas sin luz. Además, muchos árboles fueron derribados. En Michigan, un bombero murió cuando le cayó encima una casa que estaba en construcción. Decenas de casas remolques quedaron completamente destruidas. En Oklahoma, los fuertes vientos destrozaron varias viviendas.
Varios aludes de lodo provocados por intensas lluvias han causado diversos estragos en Brasil. Por lo menos 4 personas han muerto sepultadas. Irónicamente, un grupo de residentes de un barrio pobre protestaban contra el gobierno por las condiciones deplorables y peligrosas de sus viviendas, cuando precisamente un derrumbe acabó con ellas. Los norteamericanos aprueban en forma abrumadora las leyes que restrinjan la venta y uso de armas de fuego en el país. De acuerdo a un sondeo, el 67% de los estadounidenses están a favor de estas leyes. Otro 39% confían más en los demócratas para adoptar esas leyes. El 31% dice desconfiar en los republicanos y un 22% desconfía de ambos partidos. 3 refugiados kosovares murieron entre el agua cuando el bote en que viajaban se estrelló contra unas rocas en Albania. Los refugiados se dirigían a